Sí. Sí, ya con la inteligencia, pero esta no llega hasta allá. Bueno, entonces yo creo que ya está grabando. Nuestros asistentes virtuales ya se encuentran en sala. Sí. Muy bien. Bueno, Sí, entonces, presente. muy bien. Entonces, les hago la misma pregunta que hice al principio. Al principio yo preguntaba, bueno, ¿qué tanto conocen a Sartre? ¿Qué tanto lo han leído? Y yo, según la respuesta, pues iba moldeando como lo que iba explicando, ¿no? Para no ser muy elemental, pero tampoco ser muy elevado. Entonces, esta segunda parte, antes de saltar a la fenomenología, digamos, sartreana, primero tenemos que hablar un poquito de fenomenología. Entonces, no sé qué tan versados estén en fenomenología, si son fenomenólogos, pero más o menos se han enterado de algunas cosas. Pues sí, maestro, pero han escuchado hablar. Bueno, o sea, han escuchado hablar. Pero han escuchado hablar, sí, está bueno. Bueno, eso es suficiente. Bueno, con eso me basta. Entonces, a ver, voy a hablar de fenomenología, no voy a... O sea, quiero decir algunas cosas muy puntuales que nos van a servir para entender otras cosas que vamos a ver más adelante. Entonces, algunos temas que voy a hablar hoy va a ser la esencia de la filosofía como ciencia estricta, cuál es el campo de la filosofía, el método fenomenológico, la actitud natural fenomenológica y el yo empírico, reflexivo y trascendental. Entonces empecemos con la esencia de la filosofía. Bueno, vámonos a nuestras primeras clases del primer semestre, cuando por ahí decía que la filosofía nace del mito como una explicación para dar razón al mundo, ¿no? Aquí, bueno, me adelanté un poquito. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque hoy vamos a tratar de saber qué es la esencia de la filosofía, o sea, qué es lo que hace que esto sea filosofía y no sea antropología, no sea sociología, no sea otra disciplina. Y para eso vamos a ver algunas cositas del pasado, cómo inicia la filosofía y si encontramos algún punto en común para ver si podemos dar una aproximación. No pretendo tampoco eh, resolver todo. Entonces, les decía, ¿no? Como un intento de explicación, ¿no? Para dar explicación a lo que sucede. Entonces, si llueve es porque los dioses están tristes, explicaciones mitológicas, al fin y al cabo, pero son formas de explicar el mundo, ¿no? Con el paso al logos se comienza a dar una explicación, ya no, digamos, desde el mito, sino a través del razonamiento, desde la misma razón. Entonces, con los presocráticos hay toda una explicación de la causa última de las cosas, pero a través de un elemento. Entonces, el agua, el fuego, cada uno da una explicación del origen de la último de todas las cosas. Aparece el señor Sócrates y digamos que se da una sistematización de la filosofía, pero hay algo en común que yo veo y es que siempre hay como un camino para discernir de lo falso a lo verdadero, o sea, buscar una explicación que salga del mito, salga de lo falso y se puede encontrar la letra mayúscula, de mayúscula. Entonces, recordemos el poema de Parménides, que es esta búsqueda del filósofo que va caminando, luego comienza a quitar las capas, en el mismo mito de la caverna, la verdad está afuera, etc. Entonces, pero siempre hay como eso, ¿no? Como esa búsqueda por el conocimiento, por la verdad. De hecho, ahí hay una cita de Descartes, donde en el discurso dice, se busca ese camino, ¿no? Para encontrar algo verdadero. Entonces podemos decir como primera aproximación, porque es una aproximación, que la filosofía
tiene por tarea distinguir de lo falso de lo verdadero. Podría ser, algunos podrían decir que en otro, pero bueno, simplemente eso. Sin embargo, ya tenemos un problema, y es que en todas estas explicaciones racionales que tratan de desprenderse del mito, estos filósofos en algún punto de su teoría caen en un supuesto, se apoyan en algo que no está verificado, en algo que parece mitológico, algo que parece, no sé, y aquí tengo varios ejemplos. Entonces, si pensamos en el mundo de las ideas de Platón, pues habría que estar muerto para saber si existe ese mundo. Alguno puede decir, no, pero es que eso usted lo está interpretando mal, eso se trata de una conceptualización de la mente, no sé qué, bueno, una discusión. Pero un caso más específico podría ser la glándula pineal de Descartes, que aunque la glándula sí existe, no hace lo que dijo Descartes, que era la que creo que era la que compartía el espíritu con lo sustancial, no sé qué. O sea, era su teoría en algún punto tuvo que apoyarse en algo no comprobado, porque, en algo no certero, porque tenía ciertas falencias. Incluso el mismo Kant reconoce que existe el número, que es esta realidad que nunca se va a poder conocer, ¿no? Pero eso termina siendo un idealismo porque, bueno, ¿cómo sé que si eso no existe si nunca lo voy a conocer? Y así podríamos poner otros ejemplos. El mismo Nietzsche dice que la filosofía está sucia por sangre de teólogos, porque yo lo interpreto como que, hombre, aún la religión, el misticismo, etcétera, ha influenciado en ese lobo que pretendía dar una explicación racional y no de los supuestos. Entonces, Kant, a ver si voy por acá, sí. Kant, en la crítica de la razón pura, él va a tener por tarea hacerse la pregunta de si la filosofía puede ser ciencia, pero ciencia entendida como lo que estaba ocurriendo con otras disciplinas. O sea, en la física, en las matemáticas, había un progreso porque había unos fundamentos, digamos, unos paradigmas que se construía todo el edificio, ¿no? En la filosofía no pasaba eso, porque, bueno, Sócrates hace todo un discurso filosófico, pero aparece otro filósofo, después otro, y pareciera que no hay como un fundamento, un soporte que pueda, digamos, aquí partimos y seguimos construyendo el conocimiento. Entonces Kant hace esa pregunta, spoiler para los que no se han leído la crítica de la razón pura, al final dice que no es posible. Y vuelve a lo que les decía ahorita. Entonces, Husserl retoma esa inquietud kantiana de convertir a la filosofía, no tanto, es que de pronto no quiero que pensemos en la ciencia como la podemos ver ahora, sino en ese tiempo como una filosofía estricta, como una filosofía sin supuestos, sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de explicación mística. Entonces, es una tarea difícil porque nosotros cuando siempre tenemos un sesgo, siempre tenemos, y es la vida cotidiana. O sea, yo, por ejemplo, no necesito tirarme de un quinto piso para saber que voy a morir. Ya, yo pues prefiero quedarme con ese supuesto de que voy a morir, y lo he visto en otras personas, etc. Entonces, es una forma también de vivirlo, vivir con supuestos. Pero en la filosofía, Husserl pretende, a través de su método fenomenológico, depurar a la filosofía de todas esas cosas que no de pronto son ciertas, pero no están comprobadas, ¿ya? Y por eso propone la fenomenología. Entonces, a mí me gusta mucho esta cita, no sé si alguien la quiere leer. Entonces, por ejemplo, Husserl dijo tajantemente a la verdad del psicólogo y de aquel que quiera hacer filosofía, que si no logra librarse de los prejuicios, no podrá ser un verdadero filósofo. Hará una filosofía superficial y paridad magnética. Ejemplo, mitad ciencia natural y mitad filosofía. Porque el filósofo debe poner las cosas en claro de una manera rigurosa si es que en verdad quiere ser filósofo. Es más, allí mismo afirma que quien no sea capaz de liberarse de la particular apreciación, quien no pueda ejecutar las reducciones fenomenológicas y captar
la vivencia pura tampoco podrá penetrar en la fenomenología trascendental ni en la filosofía. Bien. ¿Qué entienden por esa cita? Bueno, que el filósofo debe un poco dejar pues, algunas cosas atrás para poder hallar esa verdad filosófica, poder llegar hasta llegar a ese estadio de verdad, poder dejar todas las reducciones que existen en la filosofía, a veces en la ciencia también, no solo. O sea, creo que es eso, ¿no? Muy bien. Un documento también, porque es un modo de acceder de penetrar en la filosofía. Y bueno, también en el juicio, ¿sí? Y quien no lo haga, entonces ese es su punto de vista, ¿no? De esta forma, como vaya a estar siempre ahí rotando en la superficie, no va a encontrar lo que es o lo que son las cosas, ¿no? La práctica de la vivencia pura. Es interesante porque discípulos de Husserl, por ejemplo Heidegger, va a encontrar en Husserl, según Heidegger, supuestos en su propia filosofía. O sea, no es tarea fácil desprendernos de las preconcepciones que tenemos de la vida. O sea, muchas veces, antes de vivir las cosas, ya creemos que son así. Ya, y nos movemos así, o sea, juzgamos a partir de una idea de mundo que nos han transmitido por tradición, bueno, por cualquier motivo, y ya estamos como inmersos en... Me gusta porque establece una relación interesante entre el ser riguroso y liberarse de prejuicios. O sea, que abandonar eso para poder comprender el camino de la rigurosidad. Sin embargo, uno se da cuenta que la ciencia de hoy, la ciencia de antes, toma, o bueno, igual que todas, pero toma un principio como de conceptos que son como si fuesen ciertos. Hay que tenerlos así, o sea, hay que pensar que existen para que toda la teoría posterior tenga sentido, porque si eso se destruye, entonces no, es como tener la creencia muy cierta de que, por ejemplo, el átomo existe para que la teoría atómica se desarrolle, o que el inconsciente existe, aunque yo te lo puedo mostrar, para que esta teoría se pueda desarrollar. Son constructos hipotéticos que podrían ser suposiciones muy ciertas, porque, digamos, no te lo puedo mostrar, te voy a dar evidencia suficiente, más evidencia, te voy a dar un montón de datos fallidos para que tú veas que el inconsciente existe, pero no te lo puedo mostrar. Sin embargo, digamos, no parece de rigor. Exacto, yo, bueno, le creo que ibas a decir algo. No, que estábamos hablando bien de esa, digamos, lo que vivimos, basado en un realismo en tomando las cosas por lo que creemos, dice el sentido común, o está establecido el paradigma. Sí, exacto. Yo, por ejemplo, de pronto, sí, Husserl no tiene la verdad última, pero yo creo que más que dar como, sí, una certeza, da una actitud filosófica que creo que valdría la pena asumir. O sea, nosotros como filósofos, filósofas, futuros filósofos, futuras filósofas, como se quieran llamar, si defendemos teorías sin ser verificadas o sin ser agotadas hasta lo último, pues no estaríamos haciendo propiamente saber filosófico. O sea, ¿por qué hacer una maestría? ¿Por qué hacer un doctorado? ¿Para qué estudiar filosofía? Si cualquiera puede decir cualquier cosa y es filosofía, ¿no? Entonces, tener una actitud muy crítica, de siempre buscar la causa última, los fundamentos de las cosas, siempre estar en un constante cuestionamiento, sabiendo que de pronto no se llegue a, digamos, una verdad absoluta, pero por lo menos no quedarse inmersos en las ideologías, en cosas que de pronto no han agotado lo posible de saberlo. Entonces, diría eso, sería como mi opinión. Pero bueno, ya sabemos cuál es como la intención de Husserl con su fenomenología. Y pero Husserl también se pregunta cuál debe ser el campo de la filosofía. Y esto es muy interesante porque
Sí, si uno le pregunta a un antropólogo, bueno, ¿cuál es el campo de estudio de la antropología? Te dirá el hombre, el ser humano. Si se lo preguntas a otra disciplina, pues como que está claro, pero uno en filosofía, ¿cuál es el campo de trabajo? O sea, ¿cuál es el objeto de estudio que nosotros estudiamos? Y si decimos que la realidad o todo, pues es nada, porque no es nada en concreto. Entonces, ¿dónde debemos partir o dónde debemos trabajar? Sería la pregunta que se hace Husserl. Y él va a responder, porque de aquí ya comienzan las diferencias, que va a ser la conciencia. La conciencia, pero la conciencia, vale la pena aclarar, y bueno, no sé por qué utilicé ese blanco, que no se ve nada. La conciencia, no como la entendemos de manera clásica, normalmente se nos habla de conciencia, no sé, y la relacionamos como interioridad, como algo que está aquí adentro, o como conocimiento de sí exacto, o también como conciencia moral. Pepe el Grillo le dice a Pinocho cómo comportarse, su conciencia, entonces, pero no. En fenomenología conciencia, como ustedes ven, se va a entender como Bewusstsein, que es corriente de vivencias, y vivencia, que es Erlebnis. ¿Y qué significa eso? Pues significa, y aquí ya hay una diferencia clave con la filosofía moderna, que la conciencia es la vivencia misma, o sea, es lo que estamos viviendo ahora. O sea, ahora mismo hay conciencia porque hay una corriente de vivencias. Los chicos que nos están escuchando en el computador, ustedes, yo, los años que están pasando, todo eso hace parte de la vivencia, o sea, toda esa corriente, esa multiplicidad conforma la conciencia. Entonces, digo que hay una diferencia con la modernidad porque la modernidad, como les decía ahorita, entiende la conciencia como interioridad. Entonces, por ejemplo, todavía nuestro pensar cotidiano está influenciado mucho por el cartesianismo y incluso, por poner un ejemplo, ustedes ven una serie y hay como la creencia de que si a mí me sacan todos los recuerdos y se los ponen a una máquina, yo voy a funcionar igual. Y eso pues es muy propio de la filosofía cartesiana, ¿no? Todo este tema del cogito. Y no es tan así desde la fenomenología. La fenomenología habla del cuerpo vivido, habla de la vivencia, habla de... y que incluso, y bueno, si alguno está interesado, les recomendaré un texto que es de Dan Zahavi, la mente fenomenológica, que trata de hacer una comunicación entre fenomenología y ciencias cognitivas. Entonces hay un ejemplo muy bueno que a mí siempre me gusta mencionar, que es el de una chica, bueno, una señora, una anciana, que tiene Alzheimer, se le ha olvidado todo, no puede hablar, porque se le ha olvidado hasta hablar, pero ella fue bailarina, cuando le pone, hay un video y todo, sí, y comienza a moverse, ¿no? Entonces, ¿qué interpreta? Y pues que el cuerpo también es un cuerpo de memoria, ¿no? El cuerpo también se puede pensar, no esa división entre el cuerpo y mente que quería plantear el cartesianismo. Entonces, la fenomenología... ¿Cómo? Ese mismo dualismo. Ajá, exacto. La fenomenología propone romper eso a través de esta definición de conciencia y a través de la intencionalidad. Husserl va a decir que toda conciencia es conciencia de algo. ¿Y qué significa eso? Significa que, bueno, esto es tomado un poco de Brentano, con toda la idea de intencionalidad, pero significa que no hay algo interior, o sea, siempre estamos agotados hacia afuera. Si yo amo a alguien que está en el mundo. Si yo odio a alguien que está en el mundo. No es que algo interno, no, siempre estoy arrojado a la experiencia, siempre estoy en el... Siempre estoy... voy a ponerle ¿cómo? ¿Qué? Sí, de Paganini. Le voy a poner en silencio para no molestarlo. A ver, ya. Entonces, eso para tratar de romper con el esquema de la modernidad sujeto y objeto. Ustedes saben que había esta discusión si el conocimiento se da por el racionalismo, si se da por el empirismo, si es más importante esto, aquello. No, aquí no se habla con intencionalidad, no se habla de una separación, sino que se habla de una copertenencia, utilizando terminología heideggeriana, que significa que siempre estamos relacionados con el otro.
con el otro, con el mundo, incluso con el ser. Entonces, eso, bueno, eso es importante para este curso de intersubjetividad, porque ya nos va a marcar una clave de comprensión frente a la otredad. O sea, el otro, yo me agoto en el otro, yo estoy arrojado en el otro y viceversa. O sea, siempre, y bueno, eso al cursarte lo vamos a desarrollar más, pero ahora, para que vean que hay una relación, una intersubjetividad que nunca está separada, sino que siempre está agotada, y se justifica con la definición de intencionalidad que toma Husserl de Brentano. Bueno, esa vamos a... Bueno, no sé si alguien quiere leer esa cita. También los que están en virtuales pueden leer y pueden participar. No sé si ya se durmieron. Oye, en casa a veces escucha más nosotros que nosotros ahí. Ajá, exacto. Mañana creo que voy a hablar de la ausencia. Hola. Bueno, parece que no está aquí. Por favor. Sí, estamos. Lo que pasa es Hola, sí, aquí estamos. no sé, ¿Cómo? que acá no se mira qué es lo que ustedes están leyendo. No se está viendo, ¿y por qué no me habían dicho? Pues Bueno. como usted está hablando y ellos están hablando, nos estamos escuchando. No había compartido, bueno. Definitivamente. Su profesor es primíparo. A ver. No, pero hay que rayar y quitar remotos. Sí, me hubieran dicho. Si ahorita leímos algo. No, hay que rayar porque si yo estaba viendo antes, porque el profesor que yo tenía me hubiese dicho hasta bueno. Lo que pasa es que cuando compartió la pantalla la primera vez, se quedó en silencio el micrófono. Pensamos eso. Pero prueben, a ver si me pasa igual ahora. Bueno, me dicen si están viendo. Y escuchando. Ahora sí. Bueno. Entonces, ¿cómo es? Paola. ¿Es Paola? Sí. Paola, lee la cita, por favor. Profe, póngalo en grande porque la letra es chiquitica y... A ver. ¿Cómo es? ¿Mejoró? Un poco. Dice, toda conciencia es conciencia de algo. De la psicología de Brentano procede... ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Me escucha eco? Bueno, de la psicología de Brentano procede el proyecto de descripción tan exhaustiva como sea posible de los actos y elementos que articulan la vida del sujeto. Mientras que su concepto... Un segundito. Voy a apagar mi micro para que no se haga retorno. Dale, puedes seguir leyendo. Bueno, empiezo. Toda conciencia es conciencia de algo. De la psicología de Brentano procede el proyecto de descripción tan exhaustiva como sea posible de los actos y elementos que articulan la vida del sujeto, mientras que su concepto de intencionalidad conduce a mostrar la correlación entre sujeto y objeto en todas las actividades que se despliegan en el conocimiento. La intención o intencionalidad tiene en Husserl el sentido de tender hacia algo, profe, es que esa letra no se ve bien, ¿no? Hacia algo, no el del propósito consciente de hacer algo, por más que este segundo sentido coincida en su raíz con el primero, puesto que todo acto mental está
referido a algo. Carece de sentido establecer un abismo tal como lo hacía Descartes y Kant entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. El sujeto está siempre en el mundo, alcanzando con su actividad una determinada manera de ser del objeto. Página 39. Vale. Muchas gracias. Gracias, Paula. Sí se escuchó, no te escucho, es que Perfecto, perfecto. una recomendación. Lo que pasa es que esa letra cuando se proyecta no se ve muy bien el tipo de letra, el tamaño. Vale, vale, a mejorar la letra. Bien, entonces, bueno, ya está grabando, vamos bien. Entonces, miren qué es lo que les estaba explicando. Ya. Miren qué es lo que estaba explicando la forma de... Ay, ¿por qué no? La forma en la que la fenomenología propone cómo entiende y supera esa relación de sujeto y objeto, ¿no? Esa separación, sino que siempre el sujeto agotado en el objeto y el objeto en el sujeto, ¿no? Esa es la idea de intencionalidad. Y lo que va a buscar la fenomenología es describir cómo se da esa relación, o sea, cómo se da esa relación que tengo yo con el mundo, con el otro, etcétera, etcétera, a través de la descripción de la intencionalidad. Entonces, vamos al método fenomenológico, que es lo que propone Husserl para encontrar eso, para cumplir ese objetivo. La palabra fenomenología está compuesta por fenómeno, que es aparición. Tratado de lo que aparece, los diálogos, o sea, el tratado de lo que aparece. ¿Y qué es lo que aparece? Esta es la aparición, o sea, nuestra experiencia inmediata con el mundo. Esto es interesante y es lo que le va a llamar mucho la atención a Sartre, porque, y lo que le decía yo al principio, o sea, ya no es esa abstracción, esa teoría, sino es acá. O sea, yo, por ejemplo, puedo hacer fenomenología o puedo aplicar el método fenomenológico al describir la experiencia de fumar un cigarrillo, ya todo lo que es inhalar el humo, botarlo, el dialogar con otros, o sea, todo eso hace parte de una descripción fenomenológica y es lo que le va a traer bastante a Sartre. Exacto. Entonces, y Husserl va a proponer ir a las cosas mismas. Entonces, ¿qué significa ir a las cosas mismas? Significa que ya no esa teorización, no esos prejuicios que yo tengo sobre la vida, sino la vida misma, o sea, cómo se vive la vida tal cual como es y no como yo creo, o como yo supongo, o como me han dicho, sino la experiencia inmediata tal cual como se da. Esto sería como un resultado definitivo. Para eso primero hay que aclarar... bueno, esto ya sale. Habría que aclarar primero cuál sería el punto de partida. Yo decía la conciencia, pero cuál sería el punto, digamos, de inicio, la base o la certeza política en la que se inicia el estudio fenomenológico. ¿Cuál sería la base? Porque tampoco podría, digamos, de la nada. Husserl tiene varios momentos. Yo les voy a hablar del primero, del momento cartesiano, porque bueno, me interesa mucho con lo que va a venir a continuación. Y en este momento cartesiano, Husserl va a decir que el cogito va a partir como certeza política. Entonces, vámonos un poquito a Descartes. Recuerden que Descartes decía, se puede dudar de todo menos de dos cosas. Primero, de la duda, y segundo, de Dios. De Dios no nos interesa hablar ahora, sino de la duda. ¿Qué dice Descartes sobre la duda? Dice, no se puede dudar de la duda porque si dudo, estoy dudando y ya estoy
dudando, o sea, es imposible escapar de la duda. Y la duda es un ejercicio del pensamiento, entonces esa reflexión le hace decir que el cogito es una verdad política, ¿no? Y Husserl va a partir del cogito, pero sin caer en lo que se le condena a Descartes, que es en solicismo, que no fue capaz de dar una explicación en cómo se conecta la cosa pensante con la resistencia. Entonces, la fenomenología parte de la conciencia, parte de ese cogito como verdad política para construir todo el, digamos, el edificio que va a servir de soporte para hacer la descripción fenomenológica. Husserl va a encontrar 3 momentos del yo. Por yo me refiero a esa conciencia, exacto, al cogito, ya no cartesiano, sino ese que está botado en el mundo, ¿no? Entonces el primero va a ser el empírico, el segundo va a ser el reflexivo, el tercero va a ser el trascendental. Bueno, y el empírico hace parte de la actitud natural y el trascendental de la actitud fenomenológica. Bueno, entonces en el primero, en el empírico, es la experiencia cotidiana, es la actitud natural, o sea, soy yo tomando el autobús, soy yo dando esta clase, es la cotidianidad. Y Husserl la cataloga como una actitud natural, porque es una actitud, como yo les decía ahorita, ingenua, en la que yo doy muchas cosas por cierto, en la que yo tengo una fe expuesta en el mundo. De hecho, hay algo muy interesante y eso pues lo trabaja las teorías contemporáneas de la mente y lo que les decía ahorita, por ejemplo, si yo tuviera una manzana o una naranja, ustedes vieran solamente el lado frontal de la naranja. Si yo les preguntara qué hay detrás, o sea, cuál es la otra mitad de la naranja, seguramente la respuesta sería la otra mitad de la naranja. Pero es porque nuestra mente asume que hay otra mitad de la naranja. Pero es un supuesto. La fenomenología dice darle la vuelta a la naranja para ver si realmente hay, porque nuestra mente opera de esa manera, o sea, nosotros puede que venga un carro, yo escucho y yo asumo que viene un carro, ¿ya? Y así puedo poner muchos ejemplos que la mente... Sí, en ese yo, el empírico, pues el mundo, la realidad se nos es dada, tal cual, realmente no hay digamos, un desafío de decisión que precisamente es un mundo lleno de supuestos, un mundo que se complete y que se autocompleta así mismo, porque tengamos alguna incidencia sobre ese mundo, porque ya está programado de esa manera, es el mundo cotidiano. Exacto. Donde simplemente vamos caminando y el camino se va construyendo solo, prácticamente no hay un espacio donde vamos a mirar si darle la vuelta o no la manzana, sino que ya está de por sí dado. Lo asumimos y está bien, o sea, no podríamos vivir todo el tiempo con sospecha o... Lo que pasó de acá. Exacto. Pero el Descartes incluso dijo, ojo, yo puedo tener que la duda es suspenderla porque hay cosas que, por ejemplo, yo no puedo dudar de que te despiertes y te dormir. Entonces, no tiene que dudar de este organismo práctica porque el organismo verá. Tú no podrías aceptar todo el tiempo que estás porque el organismo no podrías aceptar. Exacto. Ese yo empírico es prácticamente ahogarse en la vida de hoy. Exacto, está inmerso en la experiencia cotidiana. Entonces, este yo, que es soporte del reflexivo, del trascendental, en un primer momento, no nos podemos, o sea, la descripción fenomenológica no se puede quedar en este momento porque caería en algo que critica Husserl en el psicologismo, o sea, en darle un sobrevalor positivista a la descripción psíquica. O sea, dice Husserl, yo no puedo fundar una verdad por medio de una descripción o una emoción. O sea, yo puedo odiar ese carro porque, no sé, es un carro vivista,
pero mañana yo puedo ser uribista y ya el odio deja de ser odio, sino amor. Entonces, no es, o sea, si queremos buscar un fundamento, una definición meramente psíquica no es suficiente. Entonces, este yo, para la fenomenología, es importante porque es el soporte de lo que viene, pero no es, digamos, el último paso. Hay que pasar al siguiente, que es el yo reflexivo. Entonces, es la edificación, el espíritu, es la edificación. exacto. Y aquí, bueno, de pronto tú nos puedas colaborar un poquito más con el tema de Descartes. Aquí, la fenomenología también se separa de Descartes porque, claro, pienso, luego existo, pero en realidad ya había una experiencia, aunque no la reconocieras, es el soporte para poder decir. Ese juego es la pesadilla, es un juego de transitividad. Primero esto y después lo otro, pero es una conexión lógica de algo. Primero esto y luego segundo paso lo otro. Es una traducción, pero es un juego de transitividad sin una conexión lógica. Exacto. Y eso sí. Hay una crítica que hace Nietzsche a Descartes de buscar conocimiento. O sea, primero pienso, luego existo, pero dice, no, pero es mentira, así nunca pensamos, Mario. No, eso sí, es locura. Pensar y ser consciente, o sea, estamos escribiendo y en el sujeto empírico, pero como Nietzsche se la plantea a Descartes, detenernos a pensar es detenernos a tomar, o sea, la dimensión con todo el peso que carga eso, ya, es pensar realmente, lo demás es simplemente un automatismo en el que estamos inmersos. No, claro, que solucionamos, vivimos, nos levantamos, Resolvemos, exacto. Pero se necesita en el sentido otro, pues. Imagínate una existencia donde tú tengas que ser consciente de absolutamente todo. Ok, precisamente esto, pero sí que cuando suenan las 12 campanadas, A ver, tú estás comiendo y de no verdad, consciente plenamente de lo que comes. sí me entiendes. Pero no soportaría una La vida. cuestión de estar consciente y de estar ahí en el mundo, de verdad, no la conciencia es la que O sea, pero todo eso todos los que están frente al televisor, creen que están vivos, creen que están conscientes, pero para nada. es que la conciencia es muy interesante de estudiar porque eso si estás consciente, no te estás dando cuenta que es otra cosa, pero tú estás ahí. hay conciencia, lo que decíamos ahorita, o sea, creemos que conciencia es conocimiento de sí, estar consciente, pero No, no, es exacto, no es el caso. muy bien. Entonces, ¿yo por qué decía esto? Bueno, porque este es el soporte del reflexivo. El reflexivo, entendemos por conciencia reflexiva, el desdoblamiento que tiene el individuo sobre sí mismo. Entonces, si yo le pregunto a Jorge, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste ayer? Trabajaste. Entonces, tú, en el momento que estabas trabajando, ¿qué trabajas? En la oficina de egresados, exacto, se me ha olvidado. Tú estabas, no sé, mandando un correo, estabas haciendo algo. En ese momento tú no te estabas viendo a ti mismo estabas inmerso en la situación, estabas en el El espíritu. principio de pensar de verdad y ser consciente. Exacto, en el reflexivo es lo que te invité a volver a ese otro, porque es una conciencia que toma otra conciencia para reflexionar sobre sí mismo. ¿Sabes por qué? Porque una de las cosas por las que me gusta, por ejemplo, los estudios morales, es cuando tú le preguntas a una persona qué son las cuestiones morales. Cuando las comete, las realiza, la persona no sabe por qué lo hace, pero si le preguntas quizás por esto, se vuelve reflexivo, se autopercibe y es capaz de decir por qué actúa de la manera que puede decir. Buen cine francés de los 60. Todas las películas de Godard, de Charlotte, las recomiendo todas, las de Comer, las películas de la masa que es hablando precisamente de ese ser reflexivo. Genial. Bueno, entonces, pero aquí todavía no es suficiente para la fenomenología. Acá no podemos fundar, digamos, una verdad política por un problemilla. Y es que la reflexión está contaminada. ¿Cómo así? Yo le pregunté a Jorge, ¿qué hiciste ayer? Él me dijo algunas cosas, pero puede que, y yo le pregunto, Jorge, ¿cómo la pasaste? No, la pasé mal. Ya, pero puede que realmente no la haya pasado mal, sino que ahora, porque tiene hambre, porque está mamado de escuchar
al profesor hablar de fenomenología, está molesto. Esta experiencia de ahora lo ha contaminado y no está dando realmente lo que sucedió. ¿Ya? O sea, la reflexión, y bueno, es un ejemplo tonto, Husserl pone cosas más profundas, pero para dar una idea de cómo la reflexión no nos puede garantizar una verdad política sobre las cosas. Entonces, la fenomenología justamente va a buscar un yo trascendental que, bueno, el término trascendental es tomado de Kant y es cómo, o sea, buscar la condición de posibilidad necesaria entre que se da la intencionalidad, o sea, lo que realmente ocurrió, lo que realmente yo puedo decir sucedió. Ya, entonces, ¿qué encuentra Husserl? Encuentra, digamos, la estructura de algunas cosas, como por ejemplo, Jorge no me puede decir, ahora no me puede dar ciertamente si realmente se sintió bien o mal, pero lo que sí me puede decir es que estuvo ahí, ya, o sea, el yo aparece, ya. Exacto, buscar, digamos, alcanzar esa verdad en la intencionalidad, eso que no puede ser, digamos, dudado, que no esté contaminado, y para llegar a ese yo trascendental, Husserl va a proponer la ecogenia, que es un término tomado de los antiguos, abstención del juicio. O sea, ¿y qué juicio nos vamos que vamos a poner entre paréntesis? Todas las impresiones, la tradición, los prejuicios, todo lo que hace parte de la experiencia empírica. Todo lo que está contaminado del yo para purificarlo y realmente alcanzar este yo trascendental. Entonces, bueno, eso es más o menos la general la fenomenología. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Bueno, entonces lo que viene ahora va un poquito más fuerte porque ya vamos a hablar de Sartre cuestionando a Husserl, su propia posición sobre la fenomenología. Y a mí sí me gustaría que, bueno, yo sé que ustedes no alcanzaron a leer todo el material, pero sí me gustaría que tratáramos un poquito sobre lo leído. Entonces yo les propongo que cojamos un espacio de media hora, 40 minutos, para leer La trascendencia del ego. Pero vamos a hacerlo un poco más dinámico, no sé. Y la trascendencia del ego se divide en dos partes. La primera parte, bueno, dos partes, la primera y la segunda parte. Entonces yo propongo que la primera parte la lean los que están acá presencial y la segunda parte lo lean los que se encuentran virtual para, bueno, avanzar y que todos nos enteremos de qué va la trascendencia del ego. ¿Qué les parece? Está perfecto, pero entonces, profe, vamos, como hay un índice, para que digamos, no está en primera parte, segunda parte, introducción, definición del ego, conclusión. Voy a abrirlo para ver cómo está y yo les indico enseguida. El PDF. Listo, entonces vamos a ver si grabó, esperemos que sí. Sí.